Hola, esta es la segunda parte del video donde les hablaré de Climate Consultant. En la primera parte, que se las dejo por acá, les expliqué pues cómo descargarlo, cómo encontrar los archivos del clima que se llaman EPW, y en esta parte me centraré mucho más en lo que es la gráfica psicométrica. Y bueno, para empezar tenemos aquí el archivo. Como vemos, yo lo abrí y en Next, como ya había abierto previamente el archivo EPW, le voy a poner en continuar la sesión previa. Si no, pueden ponerle un nuevo proyecto y en el primer video les explico cómo empezar. Y tenemos esta parte, y aquí tenemos una de las partes que podría ser hasta cierto punto complicada para saber qué modelo de confort elegir. Aquí la diferencia principal, digo, ustedes pueden mover parámetros, ahorita no me voy a meter mucho a eso porque eso es como más avanzado, pero para que se den una idea, tenemos aquí ciertas diferencias de lo que es el rango de confort. Este lo pueden utilizar por defecto, como ya lo traen, y tiene este rango entre 20 y 24 grados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Depende muchísimo del clima y ahí sería más cuestión de checar cómo es el clima en el que ustedes están trabajando, porque luego a veces hay muchas variaciones de temperatura en las cuales este rango puede ser mucho mayor o mucho menor. Ya lo vimos en el video de bienestar térmico, que igual se los dejo por acá. Entonces, por ejemplo, yo se los puedo recomendar, que creo que también este es un poco similar, que tiene para unas temperaturas como más amplias, como hasta 27 grados, pero pues podemos hacer algunas pruebas y ya ustedes dirán con cuál se sienten más cómodos. Entonces, lo que podemos hacer son checar bien cuál es la temperatura de confort que maneja, porque también esto varía dependiendo pues de la información que nos da el EPW. Si yo selecciono esta, nos vamos aquí directamente a la que dice la tabla horaria. Y aquí nos da el confort directo. Por ejemplo, de 20 a 24 es la zona de confort, que sería en este color azulito claro. Y si yo me regreso aquí a modelos de confort y selecciono esta y me vuelvo a ir a esa gráfica, ya tiene de 20 a 27. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar ambas para que vean qué diferencias pudiera haber y pues también qué decisión pudieran tomar. Porque, por ejemplo, tomando esta de 20 a 27, nos vamos al rango de temperatura. Y aquí vemos cómo maneja verano e invierno, que me parece pues bastante atinado. Y si me voy al de California, vamos a ver cómo lo maneja. Maneja solamente un rango como parejo. Entonces, a mí en lo personal me gusta, o vamos a tomar en primer instancia porque tiene esas diferencias en verano. Pero para que sepan más o menos de dónde viene. Entonces, vamos directamente a la carta psicométrica, que es esta, le ponen aceptar y aquí les voy a enseñar a cómo leerla, ¿vale? Esta es una gráfica que también les voy a dejar un videito por acá en el cual les explico la manera manual de hacerla, como para que sepan de dónde salen los datos y demás. A mí me gusta mucho enseñarlo así, pero bueno, también esta la quiero mostrar porque es, ¿cómo decirlo? Pues es muy práctica y la verdad es que sabiendo utilizarla nos da mucha idea de qué podemos hacer. Bueno, pues lo primero es entender de qué trata un poquito esta gráfica, ¿no? Tenemos aquí esta parte que es la temperatura. Todos estos puntitos que vemos aquí son los días del año y se van graficando dependiendo la temperatura. Por ejemplo, este puntito de aquí son 15 grados de temperatura y esta línea nos seguimos y es la humedad que maneja en porcentaje por un lado, que es la humedad relativa, que son estas líneas como curvas que van del 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. En este caso, el puntito que les había comentado está en el 10, 20, 30% de humedad y 15 de temperatura. También tiene algunos otros rangos de otro tipo de humedad, pero estos son como los más básicos que de hecho explico en el video que les acabo de comentar. Y los podemos ver tanto así como de todas las horas,
seleccionar unas horas en específicas o los meses. Por ejemplo, aquí podemos ver con colores cuáles son los meses, por ejemplo, en enero, que es como más por invierno, esto nos ayuda mucho, ¿no? Los azulitos son enero, febrero, diciembre, y vemos cómo están en un rango de temperatura mucho más bajo. Y los meses más cálidos pues tienden a ser estos amarillos, que son junio, julio, agosto. Entonces podemos verlo así en general, las horas o pues, simplemente con estos, como con la simbología de los meses, y pues nos ayuda a determinar estas son las estrategias que se manejan o qué estrategias se requieren dependiendo dónde están ubicadas estos puntitos. Por ejemplo, esta área que es la de confort, que es la azulita, es como cuando estamos en confort según este modelo de confort, que sería entre el 23, 27 grados, y vemos cómo algunos se van reduciendo en temperatura si la humedad es mayor. Por ejemplo, cuando estamos a 25 grados y tenemos una humedad de más del 60%, ya nos pasamos del confort. Pero si estamos en una temperatura de 27 grados, todavía podemos alcanzar un poquito de confort si tenemos menos de 20% de temperatura. Entonces, esto, pues como ya nos lo van dando automáticamente, podemos, por ejemplo, en esta de aquí naranja que vemos aquí rodeando, que sería ganancias internas, que es la 9, no se alcanza a ver mucho el numerito, pero está de este lado, significa que todos los momentos en el que el año se encuentra en este rango, si se dan cuenta aquí, va desde aquí hasta arriba, es decir, no importa cuánta humedad tenemos, si estamos entre los, ¿qué les gusta? 13 a 20 grados aproximadamente, vamos a ocupar unas estrategias de ganancias internas. Esto es lo que quiere decir pues este rango, ¿no? Y pues cuando ya lo manejamos por hora, que sería esta, es donde ya nos da el porcentaje que vamos a ocupar. Por ejemplo, este de ganancias internas nos va a dar que vamos a ocuparla durante 2.400 horas, que equivale al 27.4% del tiempo pues en esta zona. Y así pues con cada uno pueden ir checando como en ambas para ver cuál es más fácil de identificar en cuanto a fechas, para también ver en qué fechas se pueden utilizar ciertas estrategias y en cuáles no. Por ejemplo, habrá una estrategia que es la de 7, que es ventilación natural, que es cuando tenemos las horas de mayor confort, y si nos vamos a la hora, pues en realidad tal vez sean pocas las horas que ocupemos esta estrategia, porque nada más es como en este rango. Inclusive lo de la ventilación forzada, que es en esta zona de aquí. Luego a veces se complica un poco ver como las líneas, porque se van sobreponiendo, pero podemos irlas eliminando para entender bien de qué va. Por ejemplo, esta línea que va aquí, es que de aquí para allá es necesidad de aire acondicionado. Y esta, si se dan cuenta, si la de selección no se veía ahí como atrasito, voy a quitar este de ganancias internas para verla mejor. Y es todo lo que de más o menos 20 grados para atrás necesitamos calentamiento, porque pues ya no tenemos la zona de confort. Entonces, pues aquí nos marcan estas horas que nos quita de zona de confort, que serían las zonas no confortables. Y esta es más o menos la forma de irlas leyendo. Entonces, está padrísimo porque nos pone aquí los porcentajes de cada una de las estrategias, y estas estrategias están siempre por defecto para que estén al 100% de confort. Obviamente aquí estas que están en rojo son estrategias activas tanto de calentamiento como de enfriamiento, que pues obviamente nos lo da, ¿no? Entonces algo que podemos hacer es aquí ponerle en mostrar el mejor diseño de estrategias, y nos pone de igual manera en 100%. Si se dan cuenta, lo voy a quitar y aumenta. Bueno, voy a volver a poner todas,
y esto redujo el decalentamiento. Entonces le voy a volver a poner y vean cómo esta subió, pero se eliminaron algunas que en horas eran muy poquitito, o sea, 7%, 9%, 1%. Entonces aquí lo que nos hace es que nos ponen las que convienen más. Yo lo que les recomiendo aunado a eso es quitar algunas otras que también tienen porcentaje bajo, como por ejemplo estas de aquí, e inclusive me atrevería a quitar algunas de estas. Y si yo quito el de enfriamiento, porque el porcentaje es muy bajo, creo que quedaría mucho mejor. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es de que pues sí es importante por el clima que llega a ser muy extremo hacia lo frío durante el invierno, sí es importante la calefacción convencional, pero si vemos, en verano se puede arreglar bastante con puras estrategias pasivas. Y aquí podemos leer algunas. De hecho, podemos ver que sin hacer nada tenemos un 16, casi 17% de momentos de confort, que se traduce en 1474 horas. Aquí el 11% es sombreado en las ventanas, alta masa térmica, entonces ya podemos empezar a determinar que podemos utilizar, por ejemplo, muros de piedra o de tierra que sean masivos, que pudieran ayudar. Obviamente hay que checar bien la orientación. Esto solo es una idea inicial. Ganancias internas, ganancias solares pasivas y básicamente eso. Vemos que el tema de ventilación natural, como tiende a ser más frío, no es tan necesario. Entonces aquí yo lo que recomendaría es que más bien sea una ventilación nada más para, pues, de alguna manera cuidar la calidad del aire, renovación de aire, y así con cada una. Entonces, estas son estrategias con las que podemos empezar y quedan muy, muy bien. Le pongo el siguiente y aquí está genial porque nos da la opción de ver algunas ideas a qué se refiere, ¿no? Cómo lo podemos hacer, cómo está, por ejemplo, aquí dice que no tener el sol directo de este y oeste, sino más bien ahí ponerle algún elemento como vegetación para que nos pueda, pues sí, como proteger. Y así, pues nosotros podemos empezar a tener más idea de qué estrategias podemos poner. Entonces tiene, pues muchísimas, como podemos ver. Y ahorita nada más voy a hacer el cambio seleccionando el otro modelo de confort y vemos que pudiera cambiar un poquito, pero no tanto, o sea, tampoco se estresen demasiado si escogen una u otra. Yo ya les dije mis razones por las cuales me gusta escoger la otra, pero vamos a ponerle lo mismo aquí. Voy a quitar las que tienen poco porcentaje y pues lo más es que sí nos pone un poquito más de ventilación natural por ciertas horas, que eso es algo como de abrir y cerrar ventanas. Entonces yo creo que pondría ventanas pequeñas, o sea, viendo ambos modelos de confort, porque bueno, como ya vimos en la temperatura, aquí sí llega a ser bastante frío, entonces pues sí, lo manejaría así. Tendríamos nuevamente sombreado en ventanas, alta masa térmica, ganancias internas y ganancias solares pasivas. Entonces, si se dan cuenta es lo mismo, quitaría igual un poco el tema de aire acondicionado porque es muy pocas las horas que se utilizan, considero que no vale la pena y sí propondría como más el tema de calentamiento. Aquí nos marca un porcentaje mayor, pero al fin de cuentas pues es la misma estrategia. Entonces, si vemos ambos modelos de confort, nos ayudan a tomar decisiones de diseño y a partir de aquí pues poder empezar a trabajarlas. Entonces, pues díganme qué les parece, si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios y pues en un próximo video les enseñaré cómo utilizar igual estos archivos CPW en algunas otras aplicaciones también gratuitas donde podemos ver este tipo de información también. Nos vemos.